¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de CD101. El día de hoy vamos a trabajar dos capítulos primordialmente. Uno de introducción a lo que es Linux y el otro que es una introducción a lo que son los sistemas. Entonces vamos a hablar del capítulo 1, que es introducción. Deben de tenerlo en la pantalla. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El uso de la línea de comandos. A lo largo del taller vamos a presentar a todos los asistentes los aspectos básicos de los entornos basados en GNU Linux, haciendo énfasis en el uso de la línea de comandos. Ahorita les explico por qué utilizo esto de GNU Linux y no Linux tal cual. Vamos a hablar de manera muy somera, muy rápida del kernel de Linux. Vamos a hablar, eso sí, de la estructura de un entorno basado en GNU Linux, en donde hablamos de gestión de usuarios y grupos, sistemas de archivos, gestión de dispositivos y medios, gestión de trabajos y procesos, y el shell. Es más, lo voy a colocar aquí. Bash shell le voy a colocar. Vamos a ver también, de manera también bastante libre, bastante ligera, la administración básica de un entorno basado en GNU Linux. Hay otro curso, como vieron ustedes en la sesión de ayer, que es de administración, pero para llegar a la administración, primero necesitamos ser usuarios. El objetivo de este curso es que ustedes sean un usuario competente de Linux al terminar. No vamos a ver administración de Apache, ni de MySQL, ni de cosas por el estilo. El siguiente curso que viene de aquí es un curso de cómo programar utilizando la línea de comandos. Y el siguiente curso es de administración. Este es para que ustedes sean un usuario eficiente y que se sientan cómodos en un entorno basado en GNU Linux. ¿Ok? Vamos a ver también un poco de virtualización y contenedores. De hecho, vamos a utilizar contenedores para trabajar con otras distribuciones de Linux. Entonces vamos a desplegar nuestro primer contenedor. Y estos son los objetivos primordiales de este curso. Ahora, vamos a hablar sobre los antecedentes de Linux. Es más, le voy a colocar antecedentes. Voy a cerrar algunos micrófonos, disculpen. Listo. Lo bonito de los apuntes es que son totalmente editables, entonces normalmente van evolucionando estos apuntes. El antecedente directo de GNU Linux, de hecho, lo que quería sustituirse con GNU Linux es a Unix. Unix es, yo creo que es, sí se puede decir así, es el padre de Linux. Es el proyecto que dio origen a la necesidad de crear una alternativa. Y entonces estamos hablando de que Unix es una familia de sistemas operativos. Seguramente algunos de ustedes han escuchado de AIX, Solaris. Y bueno, este es el Unix más conocido. Sorpresivamente, el Unix más utilizado y conocido del mundo es macOS. Tanto Linux como macOS están relacionados, digamos que son primos. Existe otra variante de Unix, que es la familia BSD. Es más, voy a colocar aquí para que la tengan. No, esta no. Déjenme ver qué liga puedo poner. Esta de Wikipedia. Fíjense qué fácil es colocar referencias. Entonces tenemos a la familia BCD. Voy a colocar aquí también a HPUX. PDP. No, PDP no es uno. Bueno, lo dejamos así.
La familia BSD es una familia de sistemas operativos. Seguramente han escuchado de Dragonfly BSD, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD. Estos sistemas, curiosamente, eran Unix por ahí de los 80s, pero por una situación que vamos a ver más adelante, ya no son considerados Unix. Es absurda la situación, pero bueno, desafortunadamente hubo un problema de patentes y entonces no está permitido que estos sistemas sean considerados como Unix. Unix fue desarrollado por estas tres personas. Brian Kernighan, a este señor también le debemos el lenguaje de programación C, junto con Dennis Ritchie. Ken Thompson, como ven, todos son unos malditos hippies, bastante buenos, por cierto. Y Dennis Ritchie, que también fue uno de los programadores de los creadores del lenguaje de programación C. Estamos hablando de que tenemos a grandes pilares de la tecnología creando este tipo de plataformas. Fue desarrollado en los Bell Labs, Bell, de Alejandro Graham Bell, de la empresa AT&T en 1969, como un sistema operativo para servidores multiusuarios. Un poco de historia. AT&T tenía un proyecto para crear un sistema operativo, pues como su nombre lo indica, para múltiples usuarios. Si ustedes recuerdan por ahí de finales de los 60, principios de los 70, los recursos de cómputo eran muy escasos. Entonces ustedes tenían la cultura del mainframe, a donde muchos usuarios accedían a los recursos de cómputo centralizados por medio ni siquiera de pantallas, impresoras o teletipos y máquinas de escribir conectadas, o si bien nos iba, a tarjetas perforadas. De ahí es de donde proviene Unix. Y AT&T tenía un proyecto llamado Multics. Multiplexed Information and Computing Service. Se los voy a colocar en el chat. Este fue el proyecto original. Fue en 1964 cuando empezó, se generó un grupo en el MIT, había muchísima colaboración y el proyecto falló. Fue un gran y rotundo fracaso. Sin embargo, y esta es la parte interesante, Multics se volvió la base para Unix. Tanto Ritchie como Kernighan como Thompson eran parte de este proyecto. Y lo que hicieron fue recoger la pedacería de Multics y generar su propio sistema operativo, primero como algo que era un hobby, como ahora sí se quedaron con la espina de que no funcionó el sistema Multics y construyeron su propio sistema llamado Unix. Fue una situación ahora sí que de hacker tradicional, hacker en el buen sentido de la palabra, en donde a partir de los conocimientos obtenidos y de la tecnología generada de un proyecto fallido, generaron su propio proyecto como pues inicialmente algo que era totalmente una cuestión personal, un juguete, un hobby. A partir de este sistema operativo, empezaron a generarse muchas propuestas y muchos sistemas particulares. La historia de Unix es muy rica. Inicialmente en aquellas épocas, como los recursos eran tan escasos, no había de otra más que compartir el conocimiento. En aquellos momentos el tema de software era compartir, compartir, compartir. Oye, tengo un driver para este dispositivo, te lo paso. Solamente había recursos en universidades y centros de investigación, entonces tenían que compartir la información. Y bueno, si ya existía un sistema operativo como Unix, lo más probable y sobre todo lo más razonable era que pudieran compartirlo. Entonces Unix se volvió el sistema para los grandes mainframes, para los grandes centros de cómputo que existían en aquellas épocas. Y el desarrollo de Unix era a través de una comunidad de investigadores y desarrolladores que hicieron crecer esto.
Una de las grandes ventajas de Unix es que fueron hechos para servidores, para grandes servidores, y fueron los primeros en contar con herramientas para el protocolo TCP/IP. TCP/IP es una familia de protocolos que se utilizan para las comunicaciones a través de Internet. Estos protocolos, es más, para la familia de protocolos, sin estos protocolos no existiría Internet. Esto creo que ya lo vimos nosotros en otro curso de Pythonista, luego les digo cuál exactamente, en donde les platico la historia de TCP/IP y cómo funciona el modelo OSI, etcétera, etcétera, etcétera. La primera computadora, el primer servidor de Internet que existió en el mundo, estaba basado en un sistema Unix. De hecho, ese primer sistema fue de la Universidad de Berkeley en California. Actualmente el sistema Unix más utilizado en el mundo es macOS 10. Aquí, en esta liga que ustedes tienen, es la liga ¿cómo se llama?, de Apple, en donde habla sobre el kernel y cómo está basado en una versión de BSD. Ahorita les platico de BSD y por qué macOS sí es Unix y la otra familia de BSDs no es Unix. macOS está basado en una especificación conocida como 4.4 BSD, Berkeley Software Distribution. De hecho, una de las grandes ventajas de este curso, dice GNU Linux, pero sobre todo con el tema de la línea de comandos, los comandos que van a aprender ustedes aquí son utilizables también en macOS sin ningún problema. Sí, Unix y FreeBSD son parientes. Durante la década de los 80s y los 90s ocurrieron una serie de disputas con respecto a la propiedad industrial de las especificaciones y de la marca Unix. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos las especificaciones de Unix y la otra es la marca Unix que estaba registrada. Tenemos una propiedad industrial, que es una propiedad intelectual o industrial, que es todo lo que está detrás del sistema operativo, y por el otro lado está el nombre de Unix. Y en 1993, Unix es una marca propiedad de The Open Group. Pero sucedió algo curioso. Aun cuando la marca de Open Group es de estas personas, inclusive seguramente han escuchado de TOGAF, ellos también son los dueños de TOGAF, todo el stack, todo el contenido de Unix era de una compañía llamada SCO. Esta compañía fue comprada posteriormente por Nobel, si mal no recuerdo. Santa Cruz Operation, estaba en Santa Clara. Y después fue comprada, se volvió Caldera. Y luego se volvió, creo que era Nobel, por aquí debe de andar. Bueno, por aquí anda. Total, ha habido una serie de disputas, no tecnológicas, sino de propiedad industrial y de marca con respecto al término Unix. Y pues es entendible. Es algo que es utilizado por los grandes servidores. Y ocurrió algo muy interesante en los 80s y los 90s. Se dieron cuenta, como yo les comentaba, durante principios de los 70s,
todo el mundo compartía, al final de cuentas el software era conocimiento, etcétera, etcétera, no había licencias. Fue durante los 80s y los 90s cuando de repente las grandes empresas como IBM, como HP, etcétera, etcétera, se dieron cuenta de que el software tenía valor. Anteriormente lo que le interesaba a IBM y este tipo de fabricantes era vender los fierros. Ahí está mi servidorzote, te cuesta $1,000,000, el software te lo regalo, literalmente. Y lo puedes distribuir, lo puedes pasar y puedes hacer lo que tú quieras. A mí lo que me interesa es vender el software. Y de repente llegó un señor como Bill Gates que dijo, no, 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 no. El software también te lo voy a licenciar. Y bueno, no fue él el primero en hacer ese tipo de cosas. Iba a decir una palabrota, ese tipo de prácticas. Iba a decir una cosa que empieza con che, pero bueno, no lo voy a decir. Lo que ocurrió durante los 80s y 90s es que se dieron cuenta de que el software podía ser una propiedad que podía ser licenciada. Era un bien intangible. Y entonces este bien intangible tenía un costo y el costo obviamente lo podían cobrar bastante bien a los usuarios. Ese es el principio del licenciamiento de software. Y bueno, pues Unix, al estar compuesto de tantas cosas y tener tanta gente que pues aportó su conocimiento para generar el sistema, también generó una gran disputa legal. Inicialmente fue AT&T el que trabajó con esto, de la propiedad de Unix, pero a lo mejor ustedes no, seguramente no lo recuerdan, fue hace ya mucho tiempo. Por ahí de los 80s, AT&T se volvió muy grande. El gobierno de Estados Unidos tiene unas prácticas antimonopólicas muy particulares y partió a AT&T. Dentro de esta separación de las empresas de AT&T, vino el tema de Unix y de quién se iba a quedar con Unix. Total, fue todo un relajo, la historia es muy triste. Al final de cuentas, ¿por qué BSD no puede ser Unix? Por situación de marca. Para que tú puedas decir que tu sistema operativo es Unix, tienes que pagar una certificación que cuesta $millones. Y entonces los proyectos como BSD, que son de universidades, pues no podían darse el lujo de pagar tanto dinero a Open Group para que diga que es Unix. Entonces los BSDs están basados en Unix, pero legalmente no pueden utilizar la marca. ¿Quién sí puede utilizar la marca? Pues estos señores. Apple se ha pagado esos $millones para poder decir que macOS es Unix. De hecho, vamos a ver cuál es la diferencia entre software libre y código abierto. A partir de esto, tenemos la marca Unix y tenemos un estándar llamado POSIX. Como había tantas versiones, durante las épocas de los 70s y 80s salió, por ejemplo, Solaris. Solaris es un sistema operativo Unix que fue desarrollado por Sun Microsystems y actualmente es parte de Oracle. Y funciona en las plataformas Spark y en las plataformas de Intel. Luego tenemos HP UX, que es el Unix que utilizan los servidores HP. Tenemos AIX. AIX es de IBM. Y empezaron a salir varias versiones de Unix que tenían ciertas características particulares. Y aquí es en donde viene un grave problema. Si tengo varias versiones de Unix, entonces voy a tener distintas características que no se comparten entre sistemas operativos. Esto es un problema y entonces hay que estandarizar. Había tantas versiones de Unix y sobre todo con corporativos de este tamaño
que se decidió generar un estándar que se llama POSIX. Es una norma escrita por la IEEE que nos dice cómo debe de ser un estándar, un sistema operativo basado en Unix. Si se fijan, aquí dice el término fue sugerido por Richard Stallman en 1980. Entonces, POSIX es una norma de cómo debe de ser un sistema basado en Unix. Y entonces, los comandos, la manera de trabajar, etcétera, etcétera, son similares en todos los sistemas operativos. De hecho, esa es una gran ventaja y es algo que van a aprender durante este curso. Si ustedes saben Linux, es muy probable que se sientan muy cómodos utilizando otros sistemas operativos. Y entonces pueden moverse rápidamente con macOS, pueden trabajar ¿cómo se llama? Yo, por ejemplo, utilizo Solaris en mi oficina, pueden moverse a IX, pueden utilizar HPUX, etcétera, etcétera, y no se van a sentir tan incómodos. Realmente lo difícil es acostumbrarse a la línea de comando. Una vez que se sienten ustedes cómodos con la línea de comandos, entonces se les abre un universo, tanto de Linux como de Unix. ¿Por qué? Por POSIX. POSIX unifica la manera en que nosotros vamos a trabajar en este tipo de entornos. Esta especificación también es compartida en algunos aspectos de GNU Linux. Linux tiene sus propias especificaciones, pero muchos comandos se apegan a POSIX. De hecho, vamos a ver cuando vemos los man pages que hay alguna manera de utilizar un comando utilizando las opciones de Linux y también podemos utilizar el mismo comando utilizando las opciones de POSIX. Y ahora vamos a hablar del software libre. Como les comentaba, durante los 80s y 90s fue un relajo. El software se volvió un bien intangible digno de ser licenciado. El tema de las licencias de software se hizo muy común gracias al acuerdo entre IBM y Microsoft para Microsoft MS, el sistema operativo MS2. Ahí fue la primera vez en donde se utilizó un licenciamiento de software. IBM, seguramente algunos de ustedes se han de acordar, las primeras computadoras personales eran IBM PC compatibles. IBM desarrolló el concepto de computadora personal. Y estas computadoras personales necesitaban un sistema operativo. El sistema operativo para estas computadoras personales fue licenciado por una empresa que era muy pequeña en aquellos tiempos de los 80s, llamada Microsoft. Y Microsoft le licenciaba a IBM este sistema operativo. Lo que IBM, y fue un grave error para IBM, lo que IBM cometió de error es decirle, ¿sabes qué? No hay exclusividad. Fue un grave error para IBM, pero fue una gran ventaja para todos los demás. Porque entonces otros fabricantes podrían generar sus propias computadoras personales y hablar con la gente de Microsoft y licenciar el sistema operativo MS2. Y entonces durante mucho tiempo, por ahí de los 80s y 90s, cuando ustedes compraban una computadora de escritorio, una PC, era una IBM PC compatible. Y tenían un sistema operativo que normalmente era MS2. Fue así como empezó a volverse popular el uso de las computadoras personales. Y al final de cuentas, la idea fue de IBM, pero empezaron a salir cloncitos de computadoras basadas en IBM con un sistema operativo que era licenciado por Microsoft. Así fue como creció esa gran empresa. A partir de esto, nació el concepto de software libre. Hubo muchas demandas, la Universidad de Berkeley tuvo que reconocer que no podía utilizar la marca Unix, entonces ya se llamaban BCDs, salieron muchísimas demandas legales, hubo todo un escándalo con respecto a propiedad industrial, y dentro de este gran escándalo, una persona llamada Richard Stallman, lo que quería era hacer un driver para su impresora. Entonces habló con el propietario, con el fabricante de la impresora, le dijo, oye, necesito que me pases el código
de tu impresora para poder yo generar un driver para que pueda funcionar. El dueño de la impresora le dijo, sí, no hay problema. Deposítame $5,000 y te paso el código. Richard Stallman dijo, a ver, espérenme. ¿Cómo está eso de que te deposites $5,000 si normalmente el código es gratuito y me lo pasan tal cual? No, como es un bien intangible y es un bien que es propiedad mía, yo puedo cobrar lo que yo quiera por el licenciamiento. Y si quieres el código, te voy a cobrar. Este señor se enojó. Este que ustedes ven aquí. Y entonces dijo, bueno, pues si no me vas a dar tú el código de tu impresora, yo genero mi propio código. Y a partir de ahí nació el concepto de software libre. El software siempre ha sido libre hasta los 80s y 90s. El software anteriormente era conocimiento, que era compartido libremente por las personas. A partir de los 80s se dieron cuenta del valor comercial y económico del software y fue cuando lo restringieron a través de los licenciamientos. Lo que hace la Free Software Foundation, que fue creada en 1985 por Richard Stallman, es crear las directrices y promover, perdón, hay algunos typos, los voy a corregir, y promover, acá arriba, los derechos emanados del software publicado bajo un esquema de licenciamiento que garantice 4 libertades. La libertad 0, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, es decir, tú tienes derecho a utilizar el programa para lo que se te venga en gana, tanto para un sistema de hogar basado en, no sé, una Raspberry Pi, o para un sistema de guía de misiles que va a matar a muchísima gente por parte de una organización militar. El propósito puede ser cualquiera. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. Tienes acceso al código. Entonces, tú lo puedes ajustar a tus necesidades particulares, lo puedes estudiar, puedes generar un proyecto nuevo, puedes hacer todo tipo de análisis y modificación. Otros softwares, otros licenciamientos de software te prohíben esto. Dicen, te doy los binarios, te doy los ejecutables, pero no tienes acceso al código. Entonces no lo puedes estudiar a menos que hagas ingeniería inversa y eso viola los derechos de autor. Es lo que sucede, por ejemplo, con el código fuente de... Ah, es más. Esta es una notición y este es de ayer. Microsoft libera el código fuente de su primer producto, GW Basic. Esta es noticia de ayer. Después de tantos años, GW Basic, el lenguaje de programación que hizo Microsoft en 1983, es liberado su código. Antes, tú no tenías acceso al código fuente de GW Basic. Hasta ahorita, casi 30 años después, tenemos acceso a eso. Ya podemos estudiar cómo funciona, modificarlo y adaptarlo. La segunda libertad, la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar al prójimo. Entonces, tú eres libre de distribuirlo. Aquí es algo muy interesante, distribuir el código. Y es ahí en donde vienen negocios muy interesantes. Por ejemplo, compañías como Red Hat o compañías como SUSE, a ustedes que le dan soporte corporativo, bueno, Red Hat ya fue comprado por IBM. Red Hat lo que hace es genero código libre, pero los binarios tienen mi marca. Yo te cobro por usar los binarios y por usar mi marca. El código fuente es totalmente libre. Y entonces vamos a hablar de distribuciones. Tenemos Red Hat Enterprise Server y tenemos CentOS. Tanto Red Hat Enterprise Server como CentOS tienen el mismo código, pero Red Hat lo que distribuye son binarios y cobra por los binarios y por el soporte de estos binarios. CentOS es una versión libre, es exactamente el mismo código,
pero sin la propiedad intelectual de Red Hat. Y entonces ustedes tienen la opción, utilizan CentOS para aprender y ya que ustedes tienen un puesto de decisión, pues obviamente van a querer soporte y entonces van a contratar a Red Hat. El código sigue siendo libre, pero estamos hablando de un modelo de negocio basado en software libre que es bastante, pues redituable. Miguel, ¿cómo contribuir con código abierto y qué conocimientos debemos de tener para ello? Ahorita lo vamos a ver, Miguel. De hecho, hay muchas maneras de contribuir. No solamente tienen que ser ustedes programadores. Por ejemplo, hay una comunidad muy fuerte de Raspberry Pi. Tenemos a los makers. Tenemos este proyecto de Pythonista, que es mi manera de contribuir al software libre. Al final de cuentas, ustedes pueden generar código, distribuirlo, usarlo y enseñar utilizando este tipo de herramientas. Esa es la mejor manera de contribuir. Anteriormente, y bueno, todavía hay algo que se llama evangelistas de software libre. Son gente que habla del software libre y que trata de convencer. Es algo que considero personalmente anacrónico, es respetable. Pero en este momento el software libre ya es un hecho. Ya no necesitamos evangelistas, sino necesitamos profesionales que lo sepan utilizar. Ahorita continuamos con eso. ¿Quién me preguntó? Miguel, voy a revisar preguntas. José Antonio Cobos, ¿cuál es la ganancia de todos esos desarrolladores? Te lo digo personalmente, José Antonio, eh, la tecnología tiene que avanzar. La tecnología es una herramienta para lograr objetivos particulares. Si tú tuvieras un proyecto cerrado, un proyecto que solamente es tuyo, y es por eso por lo que los corporativos tuvieron que abrirse el software libre, el costo, la inversión de poder generar un proyecto cerrado que sea solo tuyo es enorme. Lo que necesitan los corporativos y lo que necesitamos los desarrolladores es colaborar. Yo tengo una necesidad que necesito solucionar y es ahí en donde viene la ganancia para el desarrollador pequeño. Yo tengo esta necesidad, no sé, colocar mi sistema de teatro en casa o utilizar mis Arduinos para un proyecto en particular. Y entonces ese proyecto yo lo hago con herramientas libres. La colaboración hace que yo, el conocimiento que genere, lo pueda compartir con los demás y el proyecto crece. Digo, eso es hablar de manera altruista. Ahorita vamos a hablar de la Free Software Foundation. Vamos para allá. Pero digamos que a través del software libre, si eres creativo y sabes cómo hacerle, pues puedes generar negocios de millones de dólares. Red Hat es el principal, pues el principal ejemplo de el dinero que se puede hacer con software libre. Son una empresa 100% de software libre que tiene 20 años y que fue comprada por IBM y genera millones de dólares. Es ahí en donde te das cuenta de que sí puede hacerse y de que sí puede haber beneficio. El beneficio al final de cuentas es que tú logras hacer cosas aportando junto con los demás y haces que este proyecto al que te estás dedicando crezca y sea cada vez más completo y beneficie a más gente. Suena comunista, ¿verdad? Vamos a continuar. Y la cuarta libertad, que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo de que toda la comunidad se beneficie, que es lo que estoy respondiendo. David, sí, efectivamente, el negocio de Red Hat es soporte y mantenimiento de los sistemas. El licenciamiento es perdón, los contratos de soporte y mantenimiento es lo que cobra Red Hat. No hay, el licenciamiento es libre, la licencia es libre, pero por lo que te está cobrando es por utilizar software de marca Red Hat y porque detrás de este software hay un soporte corporativo de alto nivel. Y es ahí en donde tienes una ventaja. Y es lo que van a ver ustedes, sobre todo con paquetes que son caros. Tú lo que vas a hacer, si no eres pirata, si no le entras a la piratería, es comprar tu licencia. Y entonces, no sé, la licencia de Adobe, que ahora creo que hace mucho que no lo uso, ahora es por suscripción. Tú pagas tu suscripción
Esa suscripción de lo único que te da derecho de manera básica es a utilizar el software. Pero a lo mejor tú eres un gran corporativo y necesitas capacitar en las herramientas de Adobe a tu personal. Lo que tú deberías de hacer, si eres un corporativo, que de hecho a veces parece absurdo, es contratar a alguien de Adobe para que te capacite y te certifique. Y entonces es dinero que tienes que dar. Y luego vas a necesitar, no sé, pantones o cosas por el estilo, o adecuaciones del software, o algo en particular con todo este stack de Adobe que tú tienes. Entonces tienes que pagarle a la empresa para este aprendizaje. En el caso del software libre, esta barrera de entrada del licenciamiento inicial no existe. Sí tienes que invertir en aprender, sí tienes que invertir en hacer algunas cosas, pero la barrera de entrada de pagar una licencia para adquirir el software no existe. Vas a seguir requiriendo soporte, vas a seguir requiriendo certificación y capacitación, pero ya te ahorraste la licencia. Y esa es una gran ventaja, porque a veces las licencias están en el orden de los miles de dólares. Ese es el negocio del software libre. No es muy distinto. De hecho, todavía sigo siendo yo el tesorero de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre. Hace algunos años nosotros bajábamos fondos de ProSoft. Afortunadamente ya no. ProSoft fue un programa federal para el fomento de la industria de software. Alguna vez firmé un cheque por 100 millones de pesos para un proyecto en particular. Ya esos tiempos pasaron, gracias a Dios, porque al final de cuentas, y lo puedo decir con todas sus letras, era una serie de tranzas ese tipo de cosas. La verdad, jamás llegó el dinero a donde debería de llegar, me molestó mucho, estoy muy enojado con ese proyecto, pero se hizo el intento de generar una organización de empresas que estuviera utilizando software libre. El problema fue que, al final de cuentas, cuando hablamos de fondos de gobierno, siempre hay tranzas. Entonces me salí de ahí porque no me gustan las tranzas. A ver, Rafael, IBM compró a Red Hat como ha comprado a Rational, Rose, Informix, etcétera, etcétera. Isaac, el software libre te permite, y es justamente por lo que estoy utilizando la licencia Creative Commons, hay muchas maneras de hacer dinero con esto. Hay muchas maneras de aportar al software libre y pueden hacerlo de manera totalmente altruista o, y ahorita lo vamos a ver lo que es la Free Software Foundation. Bueno, a partir de estas 4 libertades se generó muchísimo código y muchísima tecnología desde los 80s para acá. Las empresas se dieron cuenta de que no podían solas, entonces tenían que liberar sus proyectos. No es porque sean buenas gentes. Lo que sucede es que contratar a todo el ejército de ingenieros y desarrolladores que requiere de un proyecto como puede ser Linux es imposible. Ninguna empresa tiene el dinero, ni siquiera Microsoft, para poder desarrollar el kernel de Linux. Esto es muy interesante. La única manera de que crezca el kernel de Linux es que múltiples empresas y múltiples usuarios converjan en este proyecto. ¿Qué otra cosa generó la Free Software Foundation? Generó una licencia llamada GNU-GPL y generó un concepto muy particular que es el copyleft y las licencias libres. Ahorita vamos a hablar de ellas. Para reforzar las 4 libertades se acuñó el término de copyleft, que es un juego de palabras. Derecho de autor en Estados Unidos, en inglés significa, bueno, es copyright. Copyleft sí es derecho de autor, pero aplicado de una manera distinta. El copyleft implica que el software derivado de código mediante una licencia que tenga este tipo siempre va a ser liberado bajo una licencia similar o idéntica o compatible. El copyleft dice, este software es libre y todas las modificaciones que tú hagas tienen que ser libres. Y entonces siempre vas a mantener el código libre, incluyendo aquellas variaciones. Con esto, tú estás cerrando el software para que siempre sea libre. Estás obligando a que siempre liberes el código. Esto es muy interesante, es bastante bueno, pero a veces no es conveniente si tú quieres hacer un negocio. A partir de ahí,
se creó la famosa licencia GNU-GPL. Si ustedes le pican aquí, van a ver los términos de la licencia. Esta fue la licencia más utilizada durante mucho tiempo y sobre todo es la que, en la que está basada el kernel de Linux y el proyecto GNU. A partir de aquí ha habido bastantes variantes y hay un listado de licencias que lo pueden ver aquí. Tenemos licencias que son compatibles con GNU GPL, que tienen copyleft o que no tienen copyleft. Y aquí viene otra organización. ¿Dónde está? Aquí está. Además de la Free Software Foundation, se creó la Open Source Initiative. De hecho, muchos de ustedes, más que de software libre, han escuchado de open source o de código abierto. ¿Cuál es la diferencia entre la Free Software Foundation y la OSI? Es la mentalidad. Las licencias son prácticamente las mismas. Pero si ustedes se fijan, aquí hablamos de libertades, hablamos de ideales, hablamos de una especie de decálogo, aunque son 4. Hablamos de conceptos muy particulares. La Free Software Foundation habla de la obligación moral de liberar el código. Hablamos de cuestiones filosóficas y sobre todo de decisiones personales. Esto nos sirve para el negocio. Y es por eso porque nació la Free Software Foundation. Código abierto, lo que nos dice es, el código funciona y puede ser distribuido. Hay licencias que te permiten distribuir el código entre empresas y hay licencias que inclusive te permiten que después de ser abierto el código lo puedas cerrar. La Free Software Foundation, la Open Source Initiative, la Open Source Initiative, lo que hace es ser mucho más pragmática. Promover y proteger las comunidades de software de código abierto. El código abierto es simple y sencillamente todas aquellas licencias que están abiertas. No me interesa tu filosofía, no me interesan tus libertades, a mí me interesa que el software esté abierto para que crezcan los negocios y crezcan las comunidades. Es mucho más pragmático. Y es ahí en donde muchas organizaciones prefieren hablar de código abierto en vez de hablar de software libre. Código abierto significa que tú eres libre de distribuir tu código, pero en muchas ocasiones no lo vas a cerrar. Pero, perdón, en muchas ocasiones tú lo quieres cerrar posteriormente. Si ustedes se van a GitHub, voy a crear un proyecto nuevo rápidamente. github.com, déjenme. Ya estoy como José Chval. Voy a crear un nuevo repositorio. Le voy a llamar cualquiera. Aquí estoy diciendo que va a ser público. Se va a tener un readme. Y aquí viene, añádele una licencia. Y me va a dar una serie de licencias. Tengo la licencia Apache, la licencia GPL, tengo la MIT, la BSD de 2 cláusulas, la Creative Commons. Cuando yo genero un proyecto dentro de GitHub, me pide que le coloque una licencia. ¿Por qué? Porque yo estoy publicando, si tengo un repositorio público, todo el mundo va a ver mi código. Y esto ocurrió hace algunos años en un hackathon en México. No voy a decir nombres, pero de repente hay grupos que se dedican a estar en hackatones, que les gusta estar en ello, y en cierto sentido también es rentable.
porque quedan en primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, entonces hay dinero de por medio. De repente, un grupo de desarrolladores de un hackathon en particular publicó su código dentro de GitHub y no le puso licencia. Si tú no le pones licencia y está público y no estás diciendo que está restringido el acceso a ese código, tú lo puedes utilizar. Y ocurrió que en un hackathon posterior, otro equipo de desarrolladores que estaban compitiendo con los desarrolladores originales tomaron ese software, lo metieron dentro de su proyecto y le ganaron a los autores originales. El autor original se puso furioso. Me robaste, ese código era mío, el premio debió de ser mío porque estabas utilizando tecnología que yo desarrollé, etcétera, etcétera. Y bueno, personalmente, de hecho intervine al final y dije, bueno, pues tú no pusiste una licencia, compadre. Publicaste el código en GitHub. Cualquier persona tiene acceso a tu código. Si tú no lo protegiste, si tú no le pusiste una licencia, pues cualquier persona puede acceder a tu código y lo puede utilizar. Entonces, discúlpame, pero los del otro equipo fueron mucho más hábiles y aprovecharon tu tecnología que tú pusiste pública. Y es por eso por lo que es muy importante cuidar su propiedad intelectual. Y es ahí en donde me peleo con mucha gente del software libre. Y ahí viene el ejemplo. Existen licencias que no tienen copyleft, como la licencia Apache, como la licencia MIT, como la licencia BSD, o como la licencia Creative Commons by, en donde te dice, aquí está el software es de libre distribución, tú lo puedes modificar y copiar, pero si lo vas a modificar y copiar, tiene que quedar muy claro de que no es el original. Es más, tú puedes cerrar el software y hacer productos cerrados de tu compañía. Esas son las licencias sin copyleft. Inicialmente están abiertos y luego los cierran. El mejor ejemplo de una licencia sin copyleft es el BCD de la Mac. macOS es un sistema operativo que está basado en software libre BSD, pero macOS es propiedad de Apple. Utilizó el código y luego lo cerró. La gente de la Universidad de Berkeley lo permitió. Y entonces, a partir de código abierto, al tener una licencia que no tiene copyleft, lo cerró. Eso tampoco es malo. ¿Por qué? Porque el autor original puede hacer eso mismo. Si yo libero un código con GPL, de aquí al final de los tiempos es libre. Ya no me puedo echar para atrás con esa versión de código. Quizás la siguiente versión que yo genere, sí la voy a cerrar, pero la versión original que ya liberé con GPL, ya no la puedo echar para atrás. Y entonces tú como desarrollador original puedes tener derecho a decir, ¿sabes qué? No me está resultando el negocio del software libre, no me está resultando el negocio del código abierto. La próxima versión la voy a cerrar. Ustedes deciden. Al final de cuentas es un tema de decisión personal. Yo soy amante de todas las libertades, yo quiero que todo el mundo, que mi código sea libre. Bueno, utilizo una GNU GPL. A mí lo que me interesa es compartir el conocimiento y en este momento no lo sé, pero me late que esto puede ser un negocio, pues puedo utilizar una Apache o una MIT. Y cuando ya vea el negocio, entonces cierro el código. Eso suena a traición, a qué maldito eres, pero no, es mi propiedad intelectual. Yo puedo decidir lo que quiero hacer con mi propiedad. La crítica que yo tengo sobre las licencias de copyleft es eso, de que al final de cuentas, pues la decisión es muy radical, porque ya no la puedes volver a cerrar. Una licencia MIT, una licencia BCD, en algún momento tú la puedes cerrar y hacerla propietaria. Es la libertad que tú tienes y sobre todo es tu desarrollo. Y bueno, vienen otras licencias que no son abiertas y que obviamente deben de estar en un repositorio privado. Y entonces ya nadie tiene acceso y entonces tú haces un negocio con un código que no piensas compartir. Eso también es válido.
Ustedes deciden. ¿No habías visto que debes de agregar licencia Shendel? Mucho cuidado. Yo utilizo dos tipos de licencia, ahorita que lo están preguntando. Para mis apuntes, y es justamente porque predico con el ejemplo, mi licencia es la más libre de Creative Commons. Lo único que les pido es que den atribución, o sea que yo soy el autor original, pero ustedes pueden copiarla y redistribuir en cualquier medio y en cualquier formato, e inclusive cobrar por el contenido. Ustedes pueden adaptarla, transformarla y utilizarla para cualquier propósito, incluyendo el propósito comercial. Lo único que les pido es que digan que soy el autor original, nada más. Obviamente, si ustedes utilizan mi material, lo reutilizan y no dicen quién fue el autor original, entonces sí puedo demandarlos. Todo lo demás es válido. Solamente digan quién es el autor original y ustedes pueden hacer lo que quieran, inclusive de manera comercial con mis contenidos. La otra licencia que yo utilizo, por ejemplo, para las máquinas virtuales, es la GPL. ¿Por qué? Porque no es un trabajo original mío. Estoy estoy utilizando una distribución de Linux. Linux, de manera nativa, de hecho, el kernel de Linux utiliza la GPL versión 2. Esta es la licencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Utiliza la GPL. Y en el caso de mis repositorios, déjenme, me meto otra vez a GitHub. No voy a crear este repositorio, me regreso. Aquí tengo código. Al final de cuentas también tengo código. Todos mis cursos y código y todo eso utilizan una de dos, o la Apache o la MIT. Por ejemplo, Pi 101, que es uno de mis proyectos, aquí donde dice license, utilizo la licencia MIT. Es una licencia y es la parte bonita también de GitHub. Me dice qué permisos estoy dando. Puedes hacer uso comercial, puedes modificarlo, puedes distribuirlo, puedes hacerlo de uso privado, pero no hay garantía y no hay responsabilidad. Si yo utilizara una licencia como la GPL, esto de uso privado no estaría permitido. Y tampoco uso comercial, por ejemplo. Esa es la licencia que yo escojo, pero es una decisión personal. ¿Por qué? Y les voy a contar, por ejemplo, cuál es realmente mi negocio y por lo que me puedo dar el lujo de estar a las 9 de la mañana dándoles este curso y cobrar 250 pesos o no cobrar nada. Al final de cuentas, yo tengo una marca, bueno, tengo dos. Una que es Pythonista y otra que es Cloudever. Yo doy estos cursos y de vez en cuando se mete alguien que trabaja en un corporativo. Y ese alguien que trabaja en un corporativo no quiere los cursos en línea. Bueno, ahora sí por el tema del COVID. Pero me llama por teléfono y me dice, oye, necesito que me des una capacitación a la medida, por ejemplo, de DevOps. Y este es mi stack de DevOps. Genérame el curso. Ah, ¿eres un corporativo y quieres que te genere el curso? El curso te cuesta 200,000 pesos. Y no estoy exagerando. Oye, está muy caro. Ok, te lo dejo en 150. Y entonces doy el curso
y el material es libre. Al final de cuentas, estoy haciendo una promoción de marca. Al final de cuentas, estoy metiéndome en la mente de la gente. Si ustedes se fijan en LinkedIn y en Facebook, la marca empieza a funcionar. Y entonces el dinero lo estoy obteniendo, bueno, primero por mi negocio principal, pero los sábados, que es cuando yo puedo, voy a los corporativos a dar capacitación presencial. Y a los corporativos sí les cobro. Y me puedo dar entonces el lujo de poder estar con ustedes y poder trabajar así. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo es promoverme. Al final de cuentas, todo este contenido que está en GitHub y todos estos videos y todo esto que aparentemente es gratuito, realmente lo que me está generando es una presencia de marca. ¿Por qué? Porque cuando ustedes piensen en Python o cuando ustedes piensen en DevOps, van a pensar en Pythonista y en CloudDevil. ¿Y a quién van a llamar ustedes cuando se les atore un tema en Python o un tema en DevOps? Pues me van a llamar a mí. Y mi tiempo es muy valioso. Y entonces les voy a cobrar 2,000 o 3,000 pesos la hora. Y esa es la ventaja de por qué yo libero de esta manera. Mientras más me conozcan, mientras más sepan quién es la fuente del contenido, y si el contenido es de calidad, me van a buscar a mí y me van a contratar a mí para proyectos privados. Ese es un negocio, y es un negocio bastante lucrativo y rentable. Entonces, bueno, vamos a continuar. De hecho, ya les di una idea. Vuélvanse buenos en lo que hacen, hagan su propia marca. Esto también es negocio y es justamente por lo que estoy en contra, bueno, ¿por qué me peleo tanto con la gente del copyleft? A mí sí me ha funcionado personalmente. Yo les puedo decir que como del software libre desde hace 20 años. Mi negocio, mi trabajo está basado en Linux y software libre. Y gracias a Dios y gracias a que todos los días me pongo a leer libros, puedo cobrar a un corporativo lo que yo quiera para que esté los sábados en el corporativo y no con mi familia. Así es, efectivamente, las primeras son gratis y luego cuesta una fortuna. ¿Por qué? Pero ¿a quién le va a costar la fortuna, Rafael? A ustedes no. Al corporativo, que también cobra fortunas por vender lavadoras o por vender carros o cosas así, y necesita que su sistema funcione. De hecho, la mayoría de mis clientes son Fortune 500. Ellos sí pueden pagar y no les duelen 200,000 pesos. Efectivamente, Rafael, hay que saber a quién hincarle el diente. ¿Cómo podría hincarle el diente a alguien que no tiene trabajo? ¿Cómo podría aprovecharme de un estudiante? Eso para mí es insoportable e intolerable. Por eso me salí de la asociación. Al final de cuentas, lo que hacían con esos fondos era ver como pues, ovejas a las personas que capacitaban. Y eso me indignó muchísimo, porque al final de cuentas lo veían como un número por el que podían cobrar dinero. Y eso no se vale. Bueno, disculpen por esta catarsis, estoy muy molesto con esos fondos. La verdad, no saben qué cantidad de dinero se desperdició de manera inútil y no llegamos a nada. En fin, perdón, continuando. Entonces, bueno, ¿queda clara la diferencia entre lo que es software libre y código abierto? Software libre tiene un principio moral. Código abierto es muy pragmático. Está abierto y lo puedes utilizar y puedes hacer negocio y facilitas la colaboración. El software libre te habla de libertades, te habla de obligaciones, te habla de un compromiso, una especie de contrato social. El código abierto no. El código abierto es totalmente comercial y totalmente práctico. David, qué bueno que lo comentas. Todos mis repositorios, todo el código, todos los cursos están a un Git clone de distancia. Absolutamente todo lo pueden descargar y lo pueden utilizar. Los videos también los pueden usar. Esa es la filosofía del software libre.
Todo lo que está liberado en mis repositorios es de la comunidad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden hacer forks, pueden generar su propio proyecto, son libres de hacerlo. Shendel. ¿Podremos ver las sesiones grabadas? Sí, sí, claro que sí. Todas las sesiones están disponibles de manera, ¿cómo se dice? Ilimitada y también por tiempo indefinido para las personas que asistieron. Lo que va a ocurrir, muy probablemente, es que yo libere estos videos, pero dentro de 1 o 2 meses. Mientras tanto, es de acceso exclusivo para ustedes. ¿Cómo acceder a los repositorios? Se los voy a colocar en el chat. Tengo 3 repositorios. El repositorio personal, que es este, que no tiene demasiadas cosas. De hecho, di una clase de maestría llamado Cambio e Innovación en TIC. Creo que es el único que realmente vale la pena. Aquí están los apuntes de ese curso de maestría. Pero los importantes son Pythonista y Claudel. Bueno, tengo otro repositorio que es Pythonista yo, pero ahí es en donde he hecho a perder cosas. Se los estoy colocando en el chat. Pythonista MX tiene Py 101, que es una introducción. Py 111, que es programación orientada a objetos. Py 121, que lo acabamos de dar, que son gestión de datos y web scraping. Py 201, que es introducción a Django, que también lo acabamos de dar. Py 211, que lo estoy dando, de hecho, en un rato voy a publicar información, que es desarrollo orientado en pruebas con Python y Django. Y luego tengo la serie 300. Ah, es más, va de nuevo el mapa mental. Estos nos van a soñar. Yo soy de mapas mentales. Si no ¿cómo se llama? Me confundo. Y les coloco el otro, que es el que ya conocen, que es el de Cloudable. Permítanme. Esos 2 repositorios es en donde tengo mis cursos. El día de ayer vimos el mapa mental de Cloudable. Cloudable es a donde pertenece este curso en particular. Pero tengo otro proyecto que se llama Pythonista. Tanto Cloudable como Pythonista son marcas registradas en México y Estados Unidos, y Pythonista también está registrado en España. Tengo la serie 100. Py 101, 111 y 121 ya están en los repositorios y ya están completos. Y son introducción a la programación con Python, programación orientada a objetos con Python e introducción a la gestión de datos. Estos, los que tienen el signo de admiración, los voy a dar este año. Seguramente a finales de año. Python avanzado, algoritmos y estructuras de datos e introducción a bases de datos relacionales. Esta es la serie 100, que es Python puro. Py 200 son aplicaciones web y redes con Python. Py 201, que es introducción a Django, que ya está el repositorio, que ya está completo el curso. Py 211, que lo estoy terminando. Y Py 221, que es introducción a Flask. Este está muy viejito, lo voy a tener que actualizar. Estos ya están. De hecho, le voy a colocar un X porque todavía me falta. Y luego tengo la serie estrella con la que voy a estar trabajando todo el año, que es la serie 300. Tengo Py 301, que es herramientas de cómputo científico y análisis de datos con Python. Py 311, que es introducción a Pandas y Matplotlib. Estos van a ser los siguientes cursos. Yo calculo que van a estar a finales de junio o principios de julio. Lo voy a dar, matemáticas discretas, probabilidad y estadística con Python, estadística inferencial y aprendizaje estadístico también con Python, álgebra lineal para análisis de datos con Python,
técnicas de Machine Learning, análisis de redes y grafos y redes neuronales, obviamente, flujo de texto y lenguaje natural, análisis de flujo de medios y técnicas de Deep Learning. Y viene una serie que me están pidiendo mucho, nada más que necesito ver cómo la hago, porque esas sí necesitan, es el espacio de cositas. Ah, no, perdón. Luego viene una serie de DevOps. Y el espacio de cositas es esta, Internet de las Cosas con Python. Y hay un curso que es Introducción a MicroPython. Entonces, pues estos son los contenidos. Seguramente ustedes han visto en YouTube los videos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo termino de dar los cursos, como ustedes pagaron, les doy exclusividad. Durante algún tiempo los cursos son cerrados, perdón, los videos están no cerrados, pero al menos no rankeados, no los pueden ver si no tienen la liga. Perdón. Después de un par de meses, procuro liberar los contenidos y entonces toda la serie de videos de los cursos son publicados y de acceso totalmente libre para las personas. Habría que hacer un grupo de WhatsApp para estar en comunicación. Uh-huh. El de probabilidad y estadística ya está actualizado, Isaac. De hecho, lo tuve que partir. Qué bueno que me lo comentas, porque sí, me gusta empezar desde cero y ya me apuro para